buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra charla Descucarachizando a Kafka, la cual es el preámbulo del lanzamiento de nuestra convocatoria internacional Kafkaveliando, la cual realizaremos mañana por todas nuestras redes. Desde ya están todos invitados a participar. Esta tarde nos acompaña Arturo Uzcategui Maldonado, profesor universitario, director de programas de comunicación social y de publicidad, experto en semiótica de la imagen, gestor en procesos de registro calificado y de acreditación, periodista, creativo y estratega publicitario, pero antes que nada, un gran amigo de nuestra galería. Arturo, bienvenido. Es un gusto tenerte esta tarde con todos nosotros. Cuéntanos, Arturo, ¿qué hay detrás del mito del bicho raro, como se conoce al escritor Kafka? Te escuchamos. Buenas tardes, querida dama. Yo debo agradecerte muchísimo esta invitación que me has hecho. Gracias por la presentación y quiero agradecerte especialmente el principal calificativo que me diste, ser amigo de tu galería. Y ese lazos de amistad son mucho más comprometedores que todas las demás eh, roles en los que uno pueda estar. Vamos a cascabelear y creo que lo primero que hay que hacer para cascabelear es dar unos pequeños datos fundamentales sobre quién fue Franz Kafka. Franz Kafka nace en 1883 y muere en 1924, en apenas 41 años. Eh, Consolidó una obra no muy extensa, pero fundamental, y no solamente en la literatura, sino en el pensamiento del siglo XX. Hijo de un comerciante y hermano de tres mujeres, fue el único hombre de eso. Trabajó durante muchos años como un burócrata en una oficina de seguros. Estuvo siempre muy cerca del entorno cultural en Praga, que es checo, y vivió en ese tránsito donde Europa se transforma tanto. Coincidió parte importante de su vida, fue declarado no apto para la guerra de la Primera Guerra Mundial. Decía que se movió con gran interés en los círculos literarios de su ciudad, de Praga, judío. Uno de los datos importantes es la condición de judío y fue sionista en tanto de sus perspectivas. Y también tenía una vida cultural muy intensa. Visitaba obras de arte, compraba obras de arte, asistía mucho a conferencias. Praga era un centro de cultura a final del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Fue muy amigo de sus amigos. Su obra recogida de manera, puede decirse que son unas 3 novelas, unos relatos largos y una cantidad infinita de pequeños relatos que fue haciendo a lo largo de su vida y que se complementaron muy bien con unos diarios que llevó realmente desde 1910 hasta la fecha de su muerte en 1924. Escribió más de 5.000 cartas, vivió relaciones intensas a través de las relaciones epistolares. Tuvo una relación un tanto difícil con su familia, pero Kafka tuvo relaciones difíciles con todo aquello que podamos institucionalizar, con el trabajo, y no digo difíciles en el sentido en que hayan sido fuente de dolor, sino fuente de conocimiento, porque él sabía que necesitaba también la vida del burócrata para poder escribir. Y necesitaba también poder escribir para ser un buen burócrata, porque lo fue. Un trabajador excelente, cumplidor de su deber, enormemente impuntual. Una de las características de Kafka es que siempre llegaba tarde, tanto a su trabajo como a las citas con sus amigos. Eso podríamos decir que es una pequeña semblanza de Frank Kafka y pues conocido por una de sus obras más importantes, calificada por uno de los críticos más connotados, que es el premio Nobel Elías Canetti. En su momento dijo que en su libro El otro proceso de Kafka,
Es posiblemente una de las pocas obras de arte perfectas, juntando todas las manifestaciones artísticas. Quisiera entrar entonces respondiendo tu introducción, que me parece muy acertada, el mito del bicho raro que fue Kafka. Y creo que ese mito del bicho raro que fue Kafka se alimenta precisamente de la preeminencia, de la importancia de la metamorfosis. Esa narración extraña donde se naturaliza el hecho de que un hombre del común amanezca Gregorio Samsa un día, cualquier día de su vida, y comprueba que le están saliendo patas y está creando un caparazón. Y en esa naturalidad de aceptar lo inusitado, pues va a ser algo que también que tiene relación con algunas cosas de las que vamos a decir. Otra razón que reduce la comprensión de Kafka es también la importancia y la belleza extraña de dos de sus obras, que es El Castillo y El Proceso, donde uno de sus temas, pero es solamente uno de sus temas, quizás uno de los más importantes, es haber representado o haber llevado al mundo de la ficción a un nuevo tipo de ser humano que surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa, particularmente con los procesos de urbanización, industrialización y el crecimiento ya que se llama el sector de los servicios. Kafka trabajaba en una oficina de seguros, donde surge un nuevo tipo de ser humano que está en la ciudad, pero cuyo trabajo no es transformar cosas con las manos, sino procesar información. Y ese nuevo tipo de ser humano se enfrenta a unas disposiciones del tiempo y de la vida muy distintas. Una serie de normas, reglamentos, prescripciones que se alimentan a sí mismas, donde el ciudadano se va empequeñeciendo y para cualquier pequeño trámite tiene que enfrentarse a la máquina burocrática, donde también se manifiesta de manera fuerte el poder. Ese sería la segunda limitación, y es ver a Kafka únicamente como el escritor que representó de la manera más profunda y más dolorosa y con una enorme lucidez los poderes a veces o casi siempre invisibles, pero que están sobre nosotros en las sociedades altamente burocratizadas. Y hay un tercer estereotipo, quizás también por la preeminencia y por la psicoanalización de la sociedad, y es ver únicamente a Kafka a través de las relaciones conflictivas que tuvo con su padre. Y esa obra de La Carta al Padre, que ha sido revisitada muchas veces para entender esas relaciones asimétricas, donde Kafka no es lo que su padre quiere que él sea, en una carta que desnuda todos los mecanismos de poder que se pueden escenificar en el entorno familiar, digamos que conformarían esos tres aspectos y un hombre, un autor que escribe una de las principales, para algunos, fábulas, la cucacharización del ser humano, el ciudadano solitario enfrentado a las fuerzas invisibles y enormemente poderosas de la burocracia y su relación con el padre, pues se articula de manera muy funcional. ¿Qué tipo de ser humano sería el que está detrás de estos tres estereotipos que convierten en un bicho raro a Kafka? Y no voy a decir que no va a ser un bicho raro. Fue un bicho raro, pero en el sentido más de la excepcionalidad, más de la profundidad humana, de la enorme riqueza espiritual, de la forma tan particular como Kafka vivió, y más allá de su rareza por el lado de, ya lo digo, el estereotipo entonces se materializa en que fue un ser sombrío, triste, taciturno, callado, introvertido, y algunas de sus características, él era de pelo negro, su mirada decía, oscura. Puedo adelantar algunas de las rarezas, es que un compañero de oficina que convivió con él algunos años dice que sus ojos son grises, pero el otro que también coincidieron en eso dice que era oscuro. Y él tenía una mirada oscura y una tez cobriza, yo diría una tez oscura, que muchos
de los que lo conocieron suponían, dudaban y buscaban que realmente su origen no era eslavo, que tenía de pronto sangre india, un pelo negro, y entonces con esas características físicas, digamos que ese estereotipo de la tristeza, de la amargura, podemos decir también, de la derrota, eh, queda como parte de quien te traza. Pero a la luz de un redescubrimiento y una producción editorial más o menos reciente, que data de 1979 para acá y que se profundiza en nuestro siglo, donde se han recopilado de manera muy reciente testimonios de personas que conocieron a Kafka, no puede haber nada más distante y nada más distinto que ese estereotipo de un ser solitario, amargo, taciturno, oscuro y sombrío. Y mira, dama, que los testimonios de personas muy cercanas a Frank Kafka, que estuvieron en diferentes niveles, no solamente compañeros de literatura, o sus editores, o familiares, o personas de, podemos decirlo, de la servidumbre, ascensoristas que se toparon con él y que dieron su testimonio en un libro que se publicó hace muy poco. A todo lo contrario, manifiestan que Kafka fue esbelto, era un hombre esbelto, alto, no esmirriado, con un porte muy distinguido. Algo que llama la atención de varios de los testimonios es sus movimientos sosegados. Yo no sé, parece que Kafka fuera muy, muy consciente del momento presente. Desarrollaba simulaciones sobre otros personajes, se acomodaba, hacía sentir enormemente cómodas a las personas a las que las escuchaba. Su mirada, varias veces dice que su mirada era de ojos oscuros, aunque algunos que lo conocieron, y aquí empiezan ya esa característica un tanto camaleónica de Kafka, indistinguible cada vez que se veía, pero variaba a lo largo en muy pocos periodos, variaba de un día a otro. Una mirada de ojos oscuros, muy firme, pero además cálido. Te dicen que tenían una sonrisa encantadora. Sus amigos lo consideraban alguien leal, de mucha confianza, pero algo bien particular. No ofrecía la confianza completa. Hay uno de sus amigos que se ha quedado y que yo he visto en otros escritos, es que dicen que pareciera que Kafka estuviera rodeado de una cortina de cristal. Pareciera que él supiera muchas más cosas de las que las gentes que nos rodeaban supieran. Y daba una enorme humanidad, pero asimismo se refugiaba muy rápidamente detrás de esa mampara de cristal. Ah, Incluso llegaba a mostrarse alegre y divertido. Tenía buen humor, mandaba hacer sus trajes, siempre oscuros, y quizás aquí hay algo que ver con ese estereotipo del hombre oscuro. Aún en los momentos de penurias económicas, Kafka mandaba hacer sus trajes en las mejores sastrerías. Kafka tenía además otras de sus características personales. Era la de saber escuchar, y muchas de las personas sentían que nunca habían sido escuchados como en ese momento lo fueron por Frank Kafka. Dice que era un hombre hermoso, casi un santo, con una sonrisa tan inolvidable e incluso con un corazón tan tierno que ahora más adelante daré algunas anécdotas que tienen muy poco que ver con el escritor de los oscuros estrados administrativos y judiciales y la amargura y la sinrazón. Su interés por todo lo que fuera bello y extraordinario, por todo acontecimiento humano, era ilimitado y arrollador. Y en muchas entradas de su diario, él decía, hoy me comporté humanamente como hubiera querido comportarme durante muchos años, hoy particularmente, y me voy a dormir muy feliz. Otro de los aspectos que
podemos encontrar en los testimonios recogidos sobre quienes compartieron su vida con Kafka por breves momentos en veladas o durante tiempo, es que además de cuando participaba en las veladas y él encontraba un tema que le gustara, construía sus frases como un orfebre, de una precisión y con un ritmo, que además es otra de las cosas que también señalan sobre la obra de Kafka. Ese lenguaje burocrático, exacto, racional, eh, con realidades profundas, pero de una musicalidad que buena parte de sus traductores al castellano dicen que es lamentablemente, en último, es intraducible. Pero además entonces de ser un interlocutor brillante, con un don de la palabra, con matices en su voz, y que hablaba casi como si escribiera, él no hablaba con los movimientos que nosotros hacemos de las manos, sino que hablaba con los dedos. Describía con unos dedos larguísimos, además que tenía, finos, estilizados, daba matices a su discurso, entrelazando, moviendo los dedos, graficando de manera manual y digital el contenido de su discurso. Querida dama, y yo creo que hay algo que hay que tocar de manera inmediata, dada la característica de la invitación que me has hecho. Y es la dimensión no tan conocida y solamente muy recientemente divulgada de la condición de dibujante de Frank Kafka. Para algunos fue un dibujante eximio que vivió pues de toda la estética expresionista y durante muchos años, o mejor, durante una buena parte de su vida, Kafka dibujaba y acompañaba parte de sus obras y en las anotaciones que hacía en los papeles en los cuales escribía, las hacía con figuras. Lastimosamente, no se ha salvado mucho de la obra de dibujante de Kafka. Se ha salvado, hay algo que llama la atención y es el de, en mucha relación con lo que veníamos diciendo, yo diría que los 7 dibujos que se conservan de Kafka sobre el hombre, es un hombre estilizado, hecho en negro, uh, estilizado, longilíneo, esbelto, en diversas posiciones. Una de las más famosas es la del pensador, el hombre entre rejas, y quizás esos dibujos que han pervivido han servido también para encorsetar a Kafka en esa oscuridad. El hombre sobre una mesa con un bastón, el hombre con el sable, parecía que fueran dibujos en que Kafka se presenta a sí mismo como él se piensa. Quienes puedan entrar a los diarios de Kafka van a ver que son muy recurrentes las alusiones de Kafka sobre su propio cuerpo. En una entrada de 1912, él se dice, soy el hombre más flaco del mundo. En otra dice algo, una expresión extrañísima, dice, ¿cómo están lejos de mí los músculos braquiales, los que quedan abajo del antebrazo? En otra ocasión dice, no he escrito durante 15 días, pero estoy satisfecho de no haber escrito en estos 15 días porque en vez de escribir, fui a unas piscinas y ya no estoy avergonzado de mi cuerpo. Había como una conciencia muy clara de Kafka sobre su cuerpo y estos 7 dibujos pueden ser agrupados como una clase de dibujos, fuera luego de los que hace de enorme movimiento, con unos trazos que tratan de recuperar el movimiento de una artista que él también cita en su diario y que la ve que es Eudoras, con una capacidad para representar el sonido, hacer planos como de una ciudad, como si él pudiera verse desde, en términos contemporáneos, desde un dron, las calles que transitaba en Praga y hace pequeños dibujitos para demostrar sus actividades. Hay un dibujo de Kafka que es maravilloso, que es de los volantineros japoneses, porque dice una de sus apreciaciones propias sobre la obra que él está escribiendo, es que él llega a un tema y no llega por el principio ni el final, sino en la mitad. Y dice, yo llego a los temas como los volantineros japoneses que tienen una escalera para ascender, pero están soportados sobre un malabarista, hay otro dibujo del malabarista, sobre los cuales se soporta esa escalera sobre la palma de sus pies, pero él también está en el aire. O sea que es de una enorme riqueza plástica,
ese texto y que él mismo lo dijo. Aquí yo quisiera proponer algo que es bien interesante. En otro libro, Capital, más o menos escrito en el 78, los dos filósofos, Gilles Deleuze y Guattari, hicieron un libro escribió un libro muy corto que es Por una literatura menor. Y allí proponen una entrada al universo de Kafka a través de las imágenes recurrentes que atraviesan, por lo pronto, el castillo y el proceso. Y una de ellas hacen entradas binarias y dicen 30 y pico de veces Kafka representa a los personajes con la cabeza agachada. Y están además al lado de un retrato o un espejo. Y estas tres figuras conforman un triángulo donde lo único que queremos es decir esas preeminencias de esas imágenes. A los que quieran participar en esta bellísima convocatoria, no olvidemos que estamos en este año celebrando, conmemorando, mejor, recordando los 140 años del nacimiento de Kafka y que el año entrante, en el año 2024, se cumplirán los 100 años de su muerte, que en parte para salir de los estereotipos, los diarios de Kafka y las cartas de Kafka son un material inacabable de imágenes para poder representar a Kafka, no solamente a través de las imágenes tradicionales de las rejas, del proceso, o de el cuerpo quitinoso de la cucaracha, o las antenitas. Por ejemplo, hay una imagen constante en Kafka, y él mismo la dice en el diario, si está en parte de sus textos, que un sueño recurrente, es que hay un charcutero, un carnicero, con un cuchillo enormemente afilado que entra en las entrañas de Kafka y lo troza a sus carnes. O hay otras dos imágenes bellísimas. Dice él, me invitó a una habitación miserable, pero aún la habitación más miserable tendrá dos cristales que nos separen de la noche, como si fuera una defensa. Tiene otro hermosísimo, que es una verja. Dice, es como una verja que está allí en los parques y que nos permite ver con tranquilidad las extensiones inmensas que están allá. Entonces, hay unas imágenes que, como si Kafka se pusiera siempre en un umbral. En el caso de la ventana de cristal, lo que lo salva de la noche, por muy miserable que sea la habitación. Y en el caso del parque, en las verjas, que estoy totalmente sobrecogido por la inmensidad, una imagen muy romántica del paisaje, hay una verja que nos permite asomarnos allá a esa inmensidad con una tranquilidad. Hay varios aspectos que quisiera tratar a través de unas anécdotas sobre Frank Kafka que están acreditadas por sus vestidos y que nos van dando una especie de imagen poliédrica acerca de quién fue Kafka, porque son fascinantes y algunas son muy instantáneas, como una que recogió su amigo Max Brod. Un día Frank Kafka, que iba a visitar a la familia de su amigo Max Brod, bueno, y llegaba siempre tarde, entre una hora y media tarde, y tenían que echarlo amablemente para que la gente pudiera dormir. Y él se iba muy tranquilo, pero esa cuestión de extender su visita más allá del sueño de sus anfitriones siempre la hizo y era muy simpática. En una de esas, el papá de Max Brod, su amigo, estaba durmiendo en un canapé de ahí en la sala y él se acercó y se quedó mirándolo. Y el padre en ese momento abre los ojos, despierta de quizás su siesta diurna y se sobresalta un poco por la presencia de Kafka enfrente de él, quizás la manera como lo miraba. Y Frank Kafka le dice, no se preocupe, señor Brod, lo está visitando un fantasma. Pero no era un chiste, era algo, y Max Brod toma nota de eso y él se consideraba muchas veces como una presencia tanto intrusiva y a veces hasta lograba parapetarse. Hace sus últimos años que compartió su vida con Dora Diamant, que era un ser excepcional. Dora Diamant se quejaba porque no lo dejaba escribir, porque vivía pendiente cuando convivieron que necesitaba, pero llegó a decir que era un ser extraordinario. Algún día a Dora Diamant se le rompió un cuenco de cristal y él escuchó el ruido, interrumpió su escritura y llegó sobresaltado y le dijo, si te das cuenta cómo en un instante se puede romper todo. Él establecía una relación
unos puentes comunicacionales de enorme naturalidad en lo que la vida cotidiana le iba diciendo y su escritura. Hay en un libro también reciente sobre los 99 hallazgos sobre Kafka, hay dos anécdotas que tienen que ver con ejercicios de caridad. Contaba Kafka que alguna vez siendo niño eh, tenía eh, algo así, 10 centavos, y vio una mendiga y él en ese tiempo decía, Kafka, con 10 centavos se podía comprar muchas cosas. Y yo quería darle los 10 centavos a la mendiga, pero también era consciente que si le daba tal suma, no sería bien visto. Luego, lo único que pude hacer fue ir y cambiar los 10 centavos por una moneda de centavo, por 10 monedas de centavo. Y entonces daba una vuelta a la manzana y le dejaba una moneda. Daba otra vuelta a la manzana en sentido contrario y le dejaba otra moneda. Cuando iba más o menos como 7 monedas, quizás la mendiga se cansó de ese acto y luego él se mostró muy apesadumbrado por todo lo que tuvo que hacer para poder hacer algo de caridad. Igual le pasó con una de sus parejas cuando salía, creo que de la ópera, con Milena Hansa. Se encontró a la salida del teatro con una mendiga que tenía una corona. Y entonces se dijo, voy a darle una corona que era un dinero muy grande. Pero el problema es que la mendiga no tenía vueltas. Y cuenta Milena que se han quedado algo así como 3 minutos discutiendo cuál podría ser el mecanismo para darle la corona, hasta que Frank dijo, lo mejor será darle el billete de las 2 coronas. Rarez de Kafka en un ejercicio de la generosidad, que también era otra de las, y no solamente generosidad con las cosas materiales o con el dinero. Por ejemplo, hay un literato ciego que narra algo particularísimo de Kafka. Era ciego el literato, Kafka va a visitarlo con Max Brod, y Kafka le hace una reverencia profunda y Oscar Baum, que se llamaba el escritor ciego, como no veía, también siente y hace una reverencia y sus cabezas se chocan. Y el literato dice, ha sido la única persona que me trató como si mi defecto de ceguera no existiera. Y detrás de eso, y no lo hacía por conveniencia ni por comodidad, era tal vez, decía, Kafka me dijo, tu problema de tu condición de invidente es problema tuyo, no mío. Te doy la reverencia, me siento obligado a hacerla independientemente de que tú la veas, no la veas, lo sepas, que lo sepas. Hay otro dato y es un, un compañero de oficina, al saber que Kafka ya había publicado algunas obras, le mostró unos poemas y él le dijo, más que unos poemas, dame los libros que has escrito. Y se demoró tan solo 3 días en leer toda la obra poética y le dio unos criterios, hizo de crítico, le recomendó un editor, habló con el editor y este poeta termina siendo algo conocido en Praga, pero también era muy estricto. Narra Dora Diamant que alguna vez fue un escritor a mostrarle un libro publicado. Ella salió y cuando salió el escritor iba llorando. Ella se sobresaltó y entra y ve a Kafka también llorando. Y Kafka le dice, no se puede escribir algo tan espantoso. Y sufría, como el amigo también sufrió seguramente por la crítica directa que nunca la oyó. Kafka jugaba en los parques con los niños, pero no como algo, si él iba por un parque y veía unos niños jugando, no siempre, por supuesto, pero algunas veces lo hizo, no se ponía a jugar con ellos como, voy, vete, hago tres lanzamientos de balón, sino que se ponía a jugar con los niños el tiempo. Y creo que hay una anécdota que ha sido contada últimamente, o hace unos años por Facebook, pero está mal contada. Y esta sí, pues quisiera terminar con esta anécdota, las semblanzas de Kafka, para acercarnos un poco al personaje y terminar con los testimonios directos. Iba con Feliz y encontró a la niña en un parque que estaba llorando y se le acercó y le preguntó que por qué lloraba. Y la niña le dijo, porque he perdido mi muñeca. Y Kafka inmediatamente le dice, no, tu muñeca no se ha perdido, es que ella se ha ido. Y me lo contó, me envió una carta y la niña le dice, ¿y tú tienes la carta? Sí, yo la tengo, pero la tengo en mi casa, mañana te la traigo. Al llegar, después del paseo, se sienta a escribir la carta para la niña y escribe en primera persona lo que la muñeca le contaba a Kafka. Y durante 2 semanas escribió algo así como 10 cartas de esa muñeca que se había perdido
avanzando y contando la vida para que la niña se calmara. Calmó el sufrimiento de una niña con la mentira de la ficción para que finalmente quedara la verdad. Al final le dice, tu muñeca ya no va a volver, pero te recuerda mucho porque se ha casado. Y con eso evitó el dolor de la niña. O sea, que será que parece una anécdota muy hermosa y que da mucha información. Y creo que en este punto creo que estamos muy distantes. El Kafka sombrío, de abrigo negro, con ese pelo negro, esa línea por la mitad, de mirada triste y lejana. Al final de su vida, Kafka cobró conciencia de quizás hasta dónde se ha acercado en los misterios de nuestra dimensión humana. Quizás se llenó de miedo, quizás pudo llegar a sentir que al dar el testimonio de su profunda herida frente al hecho de existir, nos pudiera afectar a nosotros. Y quizás lo que ha hecho es salvarnos. Kafka muere finalmente el 3 de junio de 1924. Antes ha hecho todo y le da la orden a su amigo Max Roth, que además en vida pues fue albacea, fue promotor, fue protector. Hay una historia de amistad ahí profunda, con una declaración testamentaria que debía quemar todos los escritos que él podía encontrar. O sea, afortunadamente para nosotros no lo hizo. Para la literatura. Somos distintos gracias a Kafka. Y aún estamos en mora de conocer su obra, como dicen algunos. Muy tempranamente dice, lo mejor de Kafka no está en el castillo, no está en el proceso, no está en su novela de América. Lo mejor de Kafka está en los cuentos breves que escribió durante toda su vida, y cuentos incluso inconclusos. Están en los diarios, apuntados en los cuadernos en octavo, hacia el final de su vida que escribe. Cómo le pidió a Dora Diamant que quemara la carta a la niña que la consoló de la pérdida de su muñeca. Una de las últimas cosas que escribió Kafka es el aforismo número 106. Parece de una profundidad para que lo interpretemos. Dice, estos son palabras de Kafka. Nuestros contactos con el prójimo son los de la plegaria. Nuestros contactos con nosotros mismos son los de la acción. De la plegaria adquirimos la energía necesaria para la acción. ¿Hay algo que puedas conocer que no sea ilusión? Quizás ahí nos acerquemos un poco a la verdad específica. Y quisiera terminar con leyendo de manera literal dos pequeños testimonios recuperados en el libro de Kafka viene hacia mí, de dos de sus novias, Milena Hensica, pues también está Félix Bauer, no son las únicas, pero son y finalmente Dora Diamant, de quien dijo, vuelvo a insistir, que era un ser humano inapreciable. Dice Milena Hensica, creo que todos nosotros, el mundo entero y todas las personas estamos enfermos y que Él es el único sano, que comprende correctamente y siente correctamente, y el único ser humano genuino. Sabe del mundo 10.000 veces más que todas las personas que hay en el mundo. Y además, no hay en el mundo entero otro ser humano que tenga la enorme fuerza que tiene Él. Esa absoluta e irrevocable necesidad de perfección, de pureza y de verdad. Así, hasta la última gota de sangre, sé que es así. Y ese testimonio de Milena Jensenska es hecho varios años después de que la relación terminó. Y Dora Diamant, la mujer que lo acompañó hasta el lecho de su muerte, dice lo siguiente. El alemán es un idioma demasiado moderno, un idioma demasiado actual. El mundo de Kafka demanda una lengua más antigua. En él hay una conciencia inveterada, viejos asuntos y un viejo temor. Su mente
conocía matices más finos que los que en general puede concebir la mentalidad moderna. No es el representante de una época, como tampoco de un pueblo y su destino. Del mismo modo que su realismo no reproducía la vida de todos los días, su lógica es absoluta, comprimida, y en ella solo se puede vivir durante unos breves instantes. Con esto, dama Barbuda, yo te agradezco infinitamente la invitación. Auguro enormes éxitos en la convocatoria y creo que vamos a tener que estar más encafcados o kafkabeleando mucho más tiempo. Gracias, hermano. Gracias, dama.
Muchas gracias, Arturo. Nos has dado una visión muy bella sobre Kafka, que seguramente será de gran inspiración para todos nuestros artistas. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos en nuestras redes y estar atentos a partir de mañana a la convocatoria Kafkabeleando. Una feliz noche para todos.